Las experiencias están muy arraigadas en algunas personas eh, y cuando la persona no quiere cambiar por muchas técnicas que usted haga, pues no hay cambio. Entonces, el primer bloqueo para mí es aceptación, ¿no? Las técnicas de programación neurolingüística sí tienen que saberse cuándo, dónde y cómo. Si no, tú te vuelves simple y llanamente una persona que sabes técnicas. Pero un verdadero programador neurolingüístico sabe exactamente cuándo usar una técnica, dónde usarla en una línea de tiempo y cómo usarla. Hola, nuestros queridos afirmantes. Hoy nos acompaña en este nuevo episodio José Luis Ramírez, trainer en programación lingüística. Y hoy queremos hablar sobre cómo reprogramar la mente. Bienvenido, José Luis. Gracias, Joana. Muy buenas tardes, días, noches para quien nos esté viendo en este super podcast. Me encanta la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Vamos a gozar este podcast de manera increíble. No, yo más feliz por la comunidad que nos sigue, que quiere pues todos los días más herramientas para seguir en este camino tan bonito de la evolución financiera, emocional, salud física también incluso. Así que cuéntenos un poquito sobre qué es la reprogramación neurolingüística. La reprogramación debería llamarse así, ¿no? No es programación neurolingüística, sino reprogramación neurolingüística, porque es Sí, que programación neurolingüística la tenemos todos. Todos tenemos una programación desde que nacemos hasta que morimos. Siempre estamos insertando patrones de comportamiento, estrategias de comportamiento que nos están diciendo cómo actuamos, cómo desarrollamos nuestras inteligencias, cómo miramos la realidad. Entonces Richard Bandler dice un concepto que me gusta mucho acerca de qué es la programación. Dice, es el estudio de la experiencia subjetiva del ser humano. Y cuando habla de subjetiva es porque no es una sola. Cada uno de nosotros está mirando su realidad de acuerdo a sus filtros. Y ese filtro, la neurociencia, lo habla a través del sistema activador reticular. Entonces, como tú te quieras ver, como tú nos quieras ver en este podcast, va a ser increíble. Entonces, si te lo quieres disfrutar, te vas a disfrutar cada de las frases, cada palabra que estamos diciendo. Si estás aburrido, pues inmediatamente te digo, reprográmate porque necesito que organice la información para que te disfrutes este podcast. Entonces, así la es. reprogramación es cambio patrones, cambio programas. Tu esposo me dices que es ingeniero de software, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues imagínate que cada código se puede cambiar y ese código inicial genera un programa, genera una orden, genera una salida. Entonces imagínate tú que sepas cuál es la salida que tiene ese código y que digas, no, 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 espere, así yo no me quiero comportar, esa salida no me gustó. Eso fue muy difícil, pero quiero hacerlo más fácil. Ah, bueno, devuélvase al código, cámbielo, allá dígale control al suprimir y vuelve y empiece y genere qué es lo que quiere que pase en la salida. Eso es reprogramación neurolingüística. De ir al tema de la práctica, me gustaría eh, que nos diera un recorderis de cómo es que nosotros nos programamos. O sea, a través de qué programamos nuestra mente. Bueno, vamos a hacer una clase flash de programación neurolingüística. Buenísimo. A mí me encanta, digamos que cuando arranco la programación, hablo de dos temas fundamentales que para mí son las bases. Uno tiene que ver con las presuposiciones que tiene el ser humano y las que definieron Bandler y John Grinder, cuando empezaron a estructurarlas. Entonces, yo hablo de 10 presuposiciones, las tengo hasta ancladas en mi cuerpo, en mi mapa. Entonces, el primero, entonces yo le digo a la gente, tóquese acá. Entonces, imagínese un mapa allá. Entonces, ese mapa es el mapa del tesoro. Entonces, el mapa no es el territorio. Y eso me parece espectacular. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender cuál es el verdadero mapa de la persona si tú quieres programar a esa persona. Entonces, no todas las personas son iguales y eso tenemos que entenderlo. Eso me ha encantado, ¿sabes? Eso me ayudó muchísimo en la programación porque antes estaba con dolores, que porque estábamos hablando por fuera, ¿no? Que les he hecho de todo, pero no han cambiado. Pues desafortunadamente el mapa de ellos es completamente diferente al mapa tuyo. Exacto. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, hey, ese es el mapa de ellos, este es mi mapa. Yo solamente entrego información de alto valor. Cada persona estructurará su cambio si lo quiere hacer. La segunda tiene que ver con los ojos. Entonces los ojos dicen, el resultado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. Entonces ahí empiezan frases tan reales que es, pero yo no supe qué le dije. ¿Y por qué reaccionó así si yo no le estaba diciendo nada malo? Entonces resulta que tu lenguaje no verbal, tu lenguaje diferente, puede que tú tengas una intención completamente diferente en tu mente, pero la otra persona no lo está haciendo así. La tercera tiene que ver con no puedes no participar. Hasta un no genera una programación. Hasta un silencio genera una programación.
El No, cuarto, no puedes, no qué. no puedes no participar. Ok. Siempre hay una injerencia en lo que tú estás haciendo. ¿Mm? El cuarto tiene, yo lo pongo acá. Mente y cuerpo son un mismo sistema, pero además me encanta, con el respeto a todos sus creencias y demás, a mí me gusta creer en Dios. Yo elegí creer en Dios. Entonces a mí me gusta mente, cuerpo y espíritu son un mismo sistema. Si tu espíritu está relajado, tranquilo, conectado a una fuente divina, tu mente va a estar clara, tranquila, con pensamientos desagradables y por ende tu cuerpo va a estar mucho más saludable. La quinta la pongo acá, ¿no? Todo comportamiento genera un comportamiento neurológico. Entonces ahí es donde cada comportamiento, entonces el cambiar la mano, el cambiar de postura, empieza a enviarle señales al cerebro para decirle, hey, él está feliz, déjelo ser feliz. Y ahí por ahí me hacías unas preguntas que luego contestamos y eso me parece interesante. La sexta la pongo en las manos. Esta es la columna vertebral de la programación. Todo comportamiento tiene un comportamiento representacional. Nos decían en el colegio, en la escuela, el sistema de oler, el olfato, la vista, y no sé qué más. Yo lo tengo BACOC. B de visual, A de auditivo, K de kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces por eso lo anclé en las manos. Y ahí es clave ese ejercicio porque no todos son auditivos. Entonces, por ejemplo, los podcasts, ¿por qué funcionan? Nos están viendo, listo. El que le Sí. gusta ver, coloca su video y nos arma y todo eso. El que le gusta escuchar, colocará el video, de pronto se colocará unos audífonos y sigue andando. Se pone barrero a Ajá. trapear la casa Y y si les ponemos ejercicios y le gusta hacer, entonces, qué chévere, entonces va escuchando, va sintiendo. Y hay gente, por eso lo presencial nunca va a dejar de ser interesante, claro, porque las personas estamos diseñadas para el contacto, para la asociatividad, para conocernos, para chismear, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que funciona así, Está en el código, en el ADN del en el ser ADN del ser humano, humano. el tema de las Sí, historias. el 7 lo tengo aquí en el estómago, ¿no? Todo, dice, ¿cómo es? No, no hay error, solo retroalimentación. Y resulta que todo lo que tú hiciste en el pasado fue perfecto. No, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? O sea, las personas vivimos contando historias de memorias que ya no existen. Me encanta el poder de la hora porque ahí Edgar Tolle dice, espere porque es que lo mejor que puede pasar es que estemos aquí ahora. O sea, no hay otro momento, Joana. Chicos, chicas, no hay otro momento. Lo que pasa hoy es simple y llanamente lo que está pasando. El pasado son recuerdos en tu memoria que te dan dolor o que te generan placer. Claro, sí. Ya no No existe, de hecho, existe, ni siquiera el futuro. tampoco. No, no, es que nos va a ir súper mal. Entonces yo le digo a la gente, ah, sí, usted ya fue al futuro y volvió. ¿Cómo así? Sí, ya me está diciendo que nos va a ir súper mal. O sea, ¿cómo supo o cómo sabe si nos va a ir súper mal si tú ni siquiera ha ido? Claro. ¿Mm? Eso me parece chévere. El octavo lo pongo aquí, en los genitales. Todo es posible, dice Bandler, todo es posible, lo importante es saber cuándo, cómo y dónde. Entonces la gente se ríe, ¿cómo así? Sí, ahí, ese es el que más se anclan. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? cambia el cerebro, Mm, sale del contexto lo que hace Tony Robbins. No me gusta ser grosero, yo no soy grosero en las conferencias ni en mis intervenciones, pero Tony Robbins dice que no, que hay que ser grosero para sacar el cerebro de cualquier estado, entonces entra la orden intrínseca o la inferencia de Milton que hace ese proceso. Pero las técnicas de programación neurolingüística sí tienen que saberse cuándo, dónde y cómo. Si no, tú te vuelves simple y llanamente una persona que sabes técnicas. Pero un verdadero programador neurolingüístico sabe exactamente cuándo usar una técnica, dónde usarla en una línea de tiempo y cómo usarla, dónde usarla. Y eso es importante entenderlo. La 9 la tengo en las piernas. Si algo no te funciona, pues es otra cosa. Ya, punto. O sea, esto no es la panacea, esto tampoco va a ser la solución completa. Yo tengo sesiones con las personas y no me sirvió, José. Tranquila, tranquilo, no te pasa nada. De pronto también necesitas algo físico, entonces hay que remitirlo a un psiquiatra. De pronto necesita claro. otras cosas diferentes. Entonces, eso no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí el ego hay que bajarlo para decir que es que nosotros no somos absolutos. ¿No? Y el décimo es, el cerebro siempre tiene una intención positiva. ¿Ves? Sí, una intención positiva, no, Intención. no es que sea positivo, aunque, ¿cómo se llamaba nuestro gran neurólogo? Rodolfo Ginás decía que el cerebro nace positivo. Sí, los niños nacen positivos, nosotros nacemos positivos. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, los filtros, las experiencias nos vuelven a veces muy negativos, no siempre.
¿Ves? Todo lo que aprendemos del entorno, lo que nos transmiten nuestros padres, la crianza, hasta el área geográfica influye en toda esa ¿Por programación qué que no damos. nacimos nosotros en Estados Unidos? ¿Por qué nacimos Sí, en Gramalote y en por Pamplona, ejemplo, digamos? Estamos hechos para otras cosas diferentes. así es. No, de verdad, y hay muchos momentos que uno se cuestiona todas esas cosas. Claro. O sea, ¿cómo influye el área geográfica? Lo que le enseñan a uno los padres, porque ellos también vienen con su propia programación, los profes en el colegio, todo el entorno social. Y así poco a poco, pues nuestra mente se va programando con ciertas creencias que en algún momento de la vida llegamos, valga la redundancia, a creer que son la única verdad o una verdad absoluta, De hecho, una creencia es una verdad para la persona. Para la pero no es persona. una verdad absoluta. No, para la persona. O sea, para una persona. Por eso la realidad es completamente diferente. Eso es importante. Y ahora que estoy en temas de constelaciones, no se diga más porque no te imaginas la cantidad de situaciones que vienen generacionales. Ese tema sistémico, uy, es muy fuerte. Constelaciones familiares me encantan, Mm, una herramienta yo muy estoy bonita. terminando constelaciones familiares con México. Me Qué parece bueno. bellísimo. Qué bueno combinar esas dos Uy, no te herramientas. imaginas lo espectacular que han sido las sesiones que ahora tengo. Algún día vamos a hablar, un Con todo podcast el cariño. completo de constelaciones Está familiares. bien, con gusto. Me encanta ese tema. He realizado varias constelaciones, tanto grupales como individuales. Mm, Y cada vez que uno se reta, porque esto es un reto personal, a enfrentar sus miedos, a enfrentar cambios de paradigmas, pues hay como sanación, sí, que se siente uno como cuando le quitan un peso de encima. O sea, que estas herramientas nos ayudan a evolucionar y pues de eso se trata, pues saber cómo es el manejo de la mente, cómo es el manejo de las emociones, las 10, los presuposiciones. 10 presuposiciones, entender todo eso pues nos va a dar cada vez más herramientas y nos va a sacar como de esa zona del victimismo, de que pues nací así, así me voy a morir, o pobre de mí, nadie me quiere, Todos me odian, todos me todos me como odian. un gusanito. No, sí, es que muchas personas que uno va conociendo en el camino, pues transmiten eso, ¿no? Mm, Nadie me quiere, la culpa es del capitalismo, los ricos son malos, y pues si no salimos de esa zona, de esas creencias que nos han programado la sociedad y que el ego también nos juega ahí una jugada, nos pasa una jugada. Pues si no estamos dispuestos a abrir la mente y conocer nuevos paradigmas, no vamos a avanzar, no vamos a salir de esa zona. de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos para reprogramar estos patrones mentales que nos están saboteando? Yo les voy a decir algo sencillo y es cambie. Pero Eso suena fácil, José no, Luis. sabes que es fácil. Lo que pasa es que nos vamos a las creencias. Me encantó una gráfica que yo sé que con mis dedos me van a entender. O sea, aquí estoy haciendo como un eje, yo soy ingeniero de paso, ¿no? Entonces, un eje cartesiano acá. Entonces, por este lado está la experiencia y por este lado está el tiempo, ¿no? Tú tienes grandes recuerdos, ¿no? Picos de recuerdos. Entonces, tu vida es así y tuviste una experiencia, vamos a ponerla positiva. ¡Pum! Pusiste aquí un punto, ¿cierto? Pero siguió tu vida y de pronto una negativa que quiso o quisiste tu cerebro ponerla por encima de esa positiva. Una muerte, un duelo, un quiebre, ¿sí? Entonces, una tusa, ¿no? Entonces lo pusiste por encima. Si está por encima de este evento está predominando y lo generalizamos. Mm, A mí me va mal, a mí me va mal en el amor, es que yo no lo he podido olvidar, es que no he podido olvidar a los seres queridos, como no entendemos la muerte todavía nos apegamos mucho a estos temas muy dolorosos. Y así empezamos, el no soy capaz, el no puedo, el no soy, no nací para esto, yo voy a ser siempre pobre. Sí, esos picos que me están viendo en el dedo, necesitamos entenderlos. Y cuando yo logro generar una reprogramación, tengo que subir el punto emocional más arriba, ¿cierto? De ese estado para que se dé cuenta el cerebro de que sí se puede cambiar. Entonces tienes dos momentos, Joana. O tú cambias porque algo te dolió impresionantemente y dices, no más, yo no vuelvo a hacer esto en la vida y cambiaste, o porque algo lo aprendiste tan perfectamente, te encantó tanto que dices, no, esto que yo aprendí por aquí me voy.
Punto. La Joana vieja ya no existe. Yo aprendí programación neurolingüística y de aquí para adelante soy imparable. 2 puntos, placer y dolor. Y por repetición, ¿no se La aprende también repetición es parte de, del proceso? ¿sí? Porque imagínate tú que si vamos a hablar de repetición o disciplina, estamos hablando de proceso, ¿cierto? Pero el punto es el que te da el inicio, Ah, ¿cierto? ok. Entonces, si ese Hay un punto fue lo punto de quiebre. suficientemente alto, tú vas a decir, ah, yo pude, ahora voy a seguir haciéndolo. Entonces, tiene que ir acompañado, obviamente, ¿sí? Porque entonces se nos vuelve un efecto Alka-Seltzer. Entonces, por eso yo digo, a mí me dicen, José, necesito que me den una charla de motivación. Yo les digo, yo no doy charlas de motivación. Yo lo que genero son experiencias que elevan conciencias. Ok. Eso es para mí importante. Entonces, de acuerdo como tú vayas llevando el lenguaje, de lo que tú vayas escuchando, alimentándote, ahí vas a empezar tu cambio. Porque puedes que tengas toda la voluntad, pero si tu entorno lo sigues estando ahí, el entorno tarde o temprano te puede volver a absorber. Sí, qué importante ese cambio de entorno cuando se requiere. Hay 7 niveles neurológicos ahí chéveres para construir hábitos. Bienvenido a los 7 hábitos, los 7 niveles. No me acuerdo mucho, pero me parece muy interesante. A ver, vamos a ver. El primero tiene que ver con que tú tienes que tener un propósito claro, ¿cierto? Sin ese propósito, ¿cómo te levantas? Ese para qué yo voy a construir este hábito, ¿no? El segundo creo que tiene que ver con la identidad. O sea, yo soy acá, pero ¿cómo quiero, cómo me veo yo cumpliendo ese hábito, cumpliendo ese camino? ¿No? Eso me parece clave. El tercero, si no me equivoco, es la creencia. O sea, yo qué creencia, qué creo yo que va a pasar con el cambio, ¿no? El cuarto, si no me equivoco, es el comportamiento que yo voy a tener para poder hacer ese cambio. El quinto es el entorno que yo necesito construir para que eso se dé. El octavo es el sexto es qué habilidades yo necesito, qué recursos yo necesito, porque lo que yo hago acá tal vez ya no me hace falta, necesito construir ese recurso. Y el séptimo, no lo recuerdo, pero tiene que ver con la misión, si no me equivoco, la misión que tú vas a cumplir con ese hábito. Pero son 7 niveles neurológicos bien interesantes. Y estos niveles neurológicos nos ayudan a reprogramar los patrones mentales. Nos aseguran, Mm, porque recuerda que todo es información. No actúo en una persona que no quiere cambiar. O sea, si a mí me contratan y me dicen, José Luis, es que su promesa de valor es que me lo va a cambiar, yo le digo, esa no es mi promesa de valor. Mi promesa de valor es que yo lo voy a acompañar, yo voy a insertar recursos, yo lo voy a analizar y yo voy a saber exactamente qué necesita y lo vamos a cumplir con usted, pero el cambio es su responsabilidad. claro. Y por ejemplo, si una persona entra a un proceso con usted de coaching, terapia, ¿cómo lo llama en ese Sí, momento? puede ser un problema, digamos que pueden haber varias situaciones. El coaching es acompañamiento, ¿no? Sí. Ahí hay una gran diferencia entre el ¿Y coaching. cuál es su enfoque el fuerte? Para mí, yo mezclo, estoy Ah, ok. mezclando. ¿Por qué? Porque si la persona me permite, yo le digo, yo sé que tú necesitas tener más confianza. ¿Me permites? Claro, ¿cómo es? Yo construyo la holografía de la confianza con la persona y hago la inserción del recurso a través de hipnosis, a través de un Esa trance hipnosis. profundo. Todo el tiempo Chévere. estamos haciendo hipnosis, sí. Si la persona dentro de la conversación que veo y que escucho y le escucho sus patrones, ya en este momento el coaching sistémico me está dando otra lectura. Posiblemente no está bien su relación con su papá, posiblemente su vida atrás está desordenada y entonces yo intento, si la persona quiere, por Claro. ayudarlo a ordenar ese sistema. Pero si solamente quiere una sesión de coaching y es que yo lo escuche y le haga preguntas, nosotros volvemos preguntones profesionales, ¿no? Pues lo hacemos. Y lo curioso del caso es que hay personas que cumplen el proceso. Entonces yo, por ejemplo, ya la experiencia me ha dicho, ¿no? ¿Con cuántas sesiones usted cree que yo cambio? ¿No? Sí, yo Sí, pues sí. con las que usted considere, porque mi paquete va de 3 a 6 y de 6 a 10 que para mí es lo más responsable. Es como cuando te contratan para una conferencia. Voy a dictar ahora una conferencia. Necesito que me ayude con una conferencia de trabajo en equipo, pero que le hable de liderazgo, pero que le hable de comunicación, pero que le hable de resiliencia y de habilidades blandas. Yo le digo, pues esos son 5 conferencias y son 5 talleres y son un programa Claro, completo. sí. Entonces hay que entender a la persona en ese sentido. Entonces, casi siempre
por lo general, la persona llega y yo le digo, ¿qué quieres trabajar? Cuando yo sé que hay personas que quieren trabajar una situación o un estado deseado que realmente no es, entonces yo le ayudo a reencuadrar ese estado deseado. Sí, casi siempre la raíz del problema no es lo que uno piensa que es. Exacto. Uno piensa que tiene problemas con el dinero y realmente la raíz de eso es la relación o lo que vio en su casa Con sus con sus padres, con el padres. papá que es riqueza, ¿no? ¿No? Por ejemplo, suicidio es que ahí tiene un dolor muy fuerte con la mamá, no ama la vida. Hay muchas cosas más que de pronto un ancestro pudo haberse suicidado y, no, y lo han callado. ¿No? Tenemos tantas situaciones Historias en nuestras familiares. familias de Latinoamérica que callaron. Yo no te imaginas la cantidad de cosas que me he enterado de mi familia, porque el Cuando hace campo este se abre, proceso ¿no? El campo se abre y habla. y cuando identifica todo eso, ¿cómo empieza a trabajarlo en usted mismo? O sea, Primero, o en alguien que lo quiere. lo normal, como buen cristiano estoico, digo yo, hay que primero aceptar. O sea, Sí, si tú aceptas que está sucediendo esto en tu vida, ya es el gran punto de partida para que digas, ve, yo acepto, está bien, tengo que cambiar. Ah, perfecto, ¿quieres cambiar? Sí, quiero cambiar. ¿Y qué quieres hacer para cambiar? No sé. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque eso se vale. sí, Sí, hay claro, gente que quiere cambiar, pero no sabe cómo cambiar, Joan. Es más, si nos pasa a nosotros, sí, claro. queremos hacer muchas cosas, pero a veces no sabemos. Pero cuando queremos, todo va sucediendo, va apareciendo. Lo importante es saber de dónde lo estás intencionando. Si lo estás intencionando desde el miedo, te va a aparecer, uy, unas pruebas muy tenaces. Pero si lo intencionas desde el amor, desde la confianza, de la paz, te empiezan a aparecer cosas bien, bien diferentes. Claro, la vibración. La vibración no miente. Exacto. Y pues también viene de la vibración, pues al final es el resultado de todas las creencias que hemos venido recibiendo desde la niñez. Y cuando pues encontramos estas herramientas, por ejemplo, usted que dice que se ha encontrado varias cosas en su tema familiar, cada vez que abrimos esa puertica de un nuevo nivel de conciencia, por decirlo así, se van como destrabando cositas, ¿no? Uf, Se van desbloqueando, y uno dice, ah, con razón, tal cosa no fluía, tal cosa no, otra cosa no fluía, y es bonito, no sé, esa transformación y ese cambio es emocionalmente muy alentador, muy esperanzador. sí. Y las personas, mira, yo he tenido gente que yo tuve una vez una persona en una de las certificaciones, ¿sabes? Que me daba una situación, era mi creencia limitante en ese momento. Esa muchacha con un sacrificio hizo el pago de la certificación que yo decía, Dios, ¿será que yo estoy orando mal? Esa niña no tiene ni con qué a veces comer y me está pagando. Pero si tú la miras en este momento, yo decía, no, qué dura. Quien llegó muy mal, quebrada, separándose de su esposo, llegando a un nuevo país y verla ahora como una gran empresaria, yo digo, esto funciona y esto sirve. Tal vez no solamente fue la PNL, pero sí le dio las bases para la transformación. Y eso paga cualquier situación. Entonces, el problema no es dinero, ¿sabes? O sea, cuando una persona quiere hacer un cambio, el dinero aparece. ¿Por qué? Porque en esta región en donde estamos, a veces la creencia limitante de las personas es que es más fácil gastarse 1 millón, 2 millones de pesos, 3 millones en un iPhone o en una parranda que es peor en un fin de semana, pero no tienen para ser, digamos que, invertir en su crecimiento personal. Si supieran que el activo más importante que uno tiene es la Uf, mente, el corazón y las emociones, y que con esa inversión que uno hace en uno mismo, pues puede llegar a cumplir esos sueños que en algún momento son solo sueños y se pueden hacer realidad, sí, total. se pueden hacer realidad. Pues es que mira, Joana, o sea, para irnos a la historia nuestra, a la mía, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico. Ah, ¿M? ok. Imagínate, 5 años la No, no ejercí. me lo imaginaba. Imagínate, ¿sí es? Ven, me crié en un pueblo, en La Bateca, me crié con un orgullo increíble. Soy Uy, de Pamplona, ¿sí? Y vengo de la nada, o sea, me he quebrado 3 veces, he vendido perros y hamburguesas, he vendido raspados. Siendo ya ingeniero vendía raspados, cuando el Cúcuta llegó a la A nuevamente. Imagínate toda la cantidad de situaciones. Pero un día, después de hacer un proyecto por allá que sucedió, por estar buscando cómo crecer,
Contratamos una vez a una señora que cobró en ese momento, que me parecía una millonada, 20 millones de pesos. Estoy hablando de hace 15, 20 años, tal vez no me acuerdo. Todavía es una gran amiga mía, Nora Beltrán. Y yo la veo y haciendo esos talleres, entonces ponía a las personas en unas sillas y yo decía, ¿cómo lo hizo? Y luego nos puso a hacer un curso de lectura rápida, luego me fui a hacer un curso de lectura rápida con ella y empecé a trabajar eso. Y yo en el mapa que hice en ese día, yo dije, yo quiero cambiar mi vida. Y estando en uno de los mejores momentos de mi vida, yo renuncié y empecé a cambiar mi vida completamente, sin plata. O sea, eso Dios primero, porque para mí Claro, es mi creencia y con el respeto a todas las creencias. O sea, iban apareciendo todos los recursos como no te imaginas. Entonces no es dinero, Joana. Es querer hacer cosas diferentes y cambiar tu vida. En el momento en que empecé a cambiar mi vida, pues como me gusta trabajar con las personas, dije, pues si yo soy un instrumento, pues que me permita ayudar a cambiar a las demás personas. Y al principio me dolía, porque no han cambiado, ah, porque no ok, hicieron esto. Mire que si supieran lo fuerte que es la programación neurolingüística, todo el mundo estaría lleno en este salón, sí, sí, ¿sí? sí, Entonces, claro, a veces me llegaban muy poquitos. Yo decía, Dios, pero ¿y qué hago con toda esta inversión que he hecho? O sea, miles de dinero, sí, claro. millones. Me fui para Estados Unidos a hacer la primera certificación solo con el pasaje. Y yo dije, le voy a decir a Richard Bandler que si me fía. Ah, qué bueno, qué buena Entonces, aventura. sí, y así empezó todo esto. Entonces, hoy que estamos, como estamos, no sé cuándo salga, pero a mí me encanta el niño de Perú, el que en este Ah, momento está sí, se haciendo, volvió viral. sí, Paul no sé qué, no me acuerdo cómo se llama pero yo sé que lo van a Por, buscar, por deporte por o por... deporte o algo así. Ese niño, o sea, yo lo miro y se me eriza la piel porque no te imaginas lo que está haciendo él con los niños que lo siguen, Claro, ¿no? Lo que ha hecho él con su propósito de vida, ya tiene asegurado el éxito. sí, señor. ¿M? Pero es el entorno. El Yo creo entorno. que tiene buenos mentores, tiene buenas El guías. entorno y el propósito por encima del entorno. Porque si hubiese sido el entorno, él se va para su casa, no entra al estadio y no se inventa y pararse en una montaña a mirar Sí. desde la montaña el estadio. O sea, sí es importante también tener un propósito muy fuerte. Incluso no sé si sea inteligencia artificial porque ahora uno pues no sabe qué creer de las redes, ¿no? Ah, Pero supuestamente lo invitaron a entrar al estadio los de las cadenas nacionales fuertes en Perú para que viviera la experiencia adentro, ya que lo había hecho solo por eso, desde todo lo que he afuera. logrado mover, ¿no? Todo lo que he logrado mover, eso no es nada, No, digamos, comparado con lo que tú puedes hacer si tú te empiezas a mover todos los días en tu vida. Lo que pasa es que como no es viral, tal vez no es relevante, es la pregunta. Pero ¿qué tal si todo lo que tú hicieras todos los días se volviera viral para ti? Sería increíblemente relevante. y Nora Beltrán es la señora que trabaja con Jürgen Clary. Sí, Ajá, qué chévere. ¿Y gran estuvo en amiga mía. Cúcuta? ¿Estuvo en Cúcuta? Ya la trajimos A un mm, evento de masivo. Ecopetrol, sí. No, Ah, pequeño. ¿verdad? Gran amiga mía, ella me ayudó. Uf, todavía es una súper amiga. Qué chévere. Mm. Y bueno, la programación lingüística es una herramienta que desde mi punto de vista pues nos ayuda a gestionar las emociones, nos ayuda a gestionar la mente, ¿sí? Es como una vertiente de la psicología, por decirlo así. Incluso algunos psicólogos se apoyan de la programación neurolingüística. Em, y pues ya charlamos un poquito sobre el tema de cómo adquirimos ciertas creencias, cómo las podemos reprogramar, pero también como un pasito más allá, como algunas técnicas cortas o algo para que las personas desde la casa donde están sentaditos en ese momento puedan practicar. Bueno, voy a explicarles. A mí me gusta ser profesor ñoño. Está bien, Entonces está es bien. interesante explicar por qué. Para mí todas las técnicas tienen un fundamento, pero súper interesantísimo. Y es que tú tienes que entender cómo es tu imagen en el cerebro. ¿M? Muy bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo soy, o era, voy a ponerlo en era, una persona nerviosa para hablar en público, ¿no? Me gustaba, quería hacerlo, pero cuando me enfrentaba al público me daban nervios, Se le olvidaban se me las cosas. olvidaban las cosas, me sentía muy pequeñito alrededor del público. Entonces, imagínate todo lo que está sucediendo en el cerebro. Eso en programación se llama la holografía mental.
Entonces, esa holografía mental está conformada por tres ejes, ingeniero, X, Y, Z, ¿no? El auditivo, el visual y el kinestésico. Entonces, cuando tú tienes claro que dices, ve, yo necesito confianza. Ah, bueno, listo. Entonces yo empiezo a preguntar a la gente cómo es tu confianza, cómo te ves, cómo es tu imagen, tu pantalla. Todos tenemos una pantalla, somos cámaras andantes. ¿Qué te escuchas, qué sientes, dónde lo sientes? Y ahí es donde yo digo, ya sé, esta persona no tiene clara su confianza, no tiene clara su seguridad. Por eso esa frase que me encanta, que le decimos popularmente, la tiene clara, es cuando la imagen en su cerebro está supremamente clara, nítida, brillante, grande, de colores. Y entonces yo construyo con las personas, cambio su modalidad. Eso se llama, la técnica se llama cambia la imagen. Para no ponerla en términos técnicos, cambia su modalidad. ¿Cómo la cambias? Primero analiza visualmente, auditivamente y kinestésicamente cómo es esa sensación de la confianza. Porque mucha gente no tiene confianza cuando está frente al público. Entonces imagínate tú allá estando frente a un público increíblemente grande y no sé qué más. ¿Y cómo te ves? Entonces posiblemente si te ves pequeño, yo en el cambio de su modalidad, yo te digo, bueno, ¿cuánto quieres crecer? Yo en un escenario, yo solo mido 1,68 y eso por misericordia del señor de de la registraduría que me puso 1,68. El tipo medio grande, tal vez. Pero en el escenario yo mido Pero 3 es metros. verdad, le No, colocan sí, es en serio. Y en el escenario yo mido 3 metros. 3 metros. en su Si usted me pregunta, holografía claro, mental. en mi holografía mental. En el escenario yo tengo claro que voy a dirigirme a personas que me van a escuchar, sí o no. Punto. Yo ya lo sé. Mi voz es impresionantemente fuerte. Si antes peleaba porque pensaba que no tenía una voz de locutor, ahora yo digo, no, yo ya hice las paces con mi voz, con mi garganta, y mi voz es perfecta para la persona que me está escuchando. ¿No? Mis conocimientos. Entonces, como me daban nervios hablar de cualquier tema, si no lo sabía, tenía que preguntar y la copia y una cosa y la otra. Entonces, ahora yo decidí disfrutarme hasta equivocarme. Claro. Entonces, si me puedo equivocar acá, si alguien allá pone un comentario, no, pero José Luis, así no es la su modalidad. No importa, entonces dígame cómo y lo seguimos haciendo. Pero ya no me da pena equivocarme, Claro, ¿sí? Porque finalmente alguien puede saber más que yo, pero lo interesante es que logré detonar el conocimiento en alguna persona. claro, sí. Entonces, es ese cambio de su modalidad. ¿Quieres tener confianza? Cambia la submodalidad. Hazla más grande, más brillante y vas desapareciendo esta cuando te des cuenta. Esa imagen de José Luis, de Joana, el que colócale el nombre que quieras. Constrúyela. Cuando la construyes en tu mente, le pones un olor, el perfume que más te gusta, le pones una comida espectacular, Temperatura. temperatura, la velocidad. Todo eso lo puedes hacer porque nosotros tenemos situaciones digitales, o sea, tú estás dentro de esa imagen o situaciones analógicas. Tú puedes subir el volumen, la temperatura y demás. Entonces, ese cambio de su modalidad es sencillo. ¿Quieres hacer un cambio? Cambia. Cambia la pantalla de lo que estás pensando en tu imagen, construye una nueva y te vas a dar cuenta de algo fabuloso. Y de ahí para allá es la base de cualquier técnica. Switch. ¿Sí? Me Switch gusta. es cámbiale su modalidad y amplíe la pantalla acá, pásela a la esquina y bótela y déjala en un punto negro y saca la imagen espectacular. Coloquemos un ejemplo más práctico sobre la Switch, herramienta del Switch. pantalla. Como un televisor, como si estuviera proyectando un Siempre cine. estamos en una pantalla, ¿cierto? Imagínate que tienes una situación dolorosa. La pusiste en la pantalla. Bien. Esa situación dolorosa de pronto te está doliendo, te está haciendo sufrir. Ahora yo quiero que construyas una imagen que te empodere. Tal vez sobre esa situación dolorosa, tal vez el que hubiese pasado contigo, no sé. Yo lo único que quiero es que construyas una imagen diferente. Entonces tuviste la situación dolorosa, esa hasta la vuelves blanco y negro y la vas apartando y la pones en la parte de abajo, inferior. Y esa inferior la dejas ahí y construyes la grande, la de colores, la brillante, donde estás feliz, tranquilo o tranquila, en donde todo fue perfecto, en donde hasta el mismo problema le estás dando las gracias, espectacular y demás. La tienes ahí, esa pantalla, ¿cierto? Esa pantalla. Cuando, cuando te vaya a suceder esta experiencia, porque fue la tuya, ¿cierto? Esta es la tuya, la amplías, no pasa nada. Y lo más curioso del caso es que tú puedes, esa pantalla
bajarla acá, yo sé que la estás bajando y pones esta. ¿Pones cuál? La que te gusta, la grande, la brillante y demás. Y más curioso es cuando tú parpadeas hasta 5 y 6 veces, tal vez 10, lo que quieras, y empiezas a hacer así y saca la pantalla, el cerebro empieza a cambiar. Esta imagen que ya no sirve, la vuelves pequeña, gris y esta la sacas. Y entonces, por ejemplo, en un ejercicio de cansancio, de todo, entonces tú pones la imagen de tranquilidad, de respiración, la sacas, la llevas, la sacas, la llevas, hasta que te das cuenta, esta ya no duele y esta genera poder. Tal vez haciendo la práctica me vas a entender mejor. ¿Tú me entendiste? Sí, claro, es una herramienta Ujú. poderosa. Bueno, perfecto, entonces di la clase bien. Muy bien. Y quería contarle algo sobre los hologramas y resulta que con mi esposo hicimos un proyecto sobre nos presentamos una convocatoria, la cual pasamos varios filtros, pero se llegó a un filtro donde había que aportar un dinero considerable y en el momento no lo teníamos. Sí, sin embargo, pues se intentó pues hacer un préstamo en un banco. Sí, el primer banco lo negó, pero cuando el banco negó ese préstamo, yo dije, no puede ser posible que hayan negado el préstamo si yo llevo un año visualizando esto con los hologramas mentales, ¿sí? Yo iba y cortaba la cinta de la construcción, inauguraba, como me imaginaba quiénes estaban alrededor mío, qué canción se escuchaba al fondo, si era de día, si era de noche, la emoción de la inauguración. Yo decía, esto ya lo viví demasiadas veces como para que sea un no. Es imposible, lo negué por completo. Y luego se intentó por otro banco y pues efectivamente se dieron las cosas. Entonces, pues la mente tiene un poder impresionante que no hacemos más sueños realidad porque en realidad no nos lo proponemos. Sabes que yo ahí, yo te escuchaba y yo digo, mm, todo está en la Biblia, ¿sabes? Si tú puedes ver, puedes creer, pues lo puedes hacer. Antes de que Jesús hiciera cualquier milagro, él decía gracias por, ya está hecho. Gracias Padre porque me permitiste, etcétera, etcétera. También no soy experto, ni soy pastor, ni nada, pero me encanta. Y entonces ahí es cuando las personas no logran tener clara su orografía. Pero también adicionalmente a eso, Joana, no es una transacción, es un proceso de manifestación. ¿A qué me refiero? O sea, qué bueno que te pasó que con otro banco lo hiciste. Porque si no hubiese pasado, ¿qué hubiese pasado con tu creencia alrededor de la técnica? ¿Ves? Claro, Entonces, pero ¿cómo así si yo lo hice? O sea, mucha gente intenciona, manifiesta, como ahora están tan de moda esas dos palabras, intención, manifestación. sí, sí. Sí. Pero ¿por qué no me sucedió? ¿Por qué esto no me sucede esto? Entonces, porque ponen la fe en un posible proceso. Entonces, a mí me encanta, digamos que salir de mi coraza, de mi fuero y entender que hay algo más divino, más arriba, que nos está ayudando. Que lo más interesante de la programación es que tú te puedas conectar con Claro. ese gracias porque está hecho. Y de ahí para allá, soltar el control, que es lo que más me gusta ahora. Porque es que eso es otro cuento diferente. Otro podcast completo. Uy, sí. ¿Y cuáles son los tres bloqueos, o los tres, no, los bloqueos más frecuentes que ven en consulta con su labor? Digamos que las experiencias están muy arraigadas en algunas personas eh, y cuando la persona no quiere cambiar por muchas técnicas que usted haga, pues no hay cambio. Entonces, el primer bloqueo para mí es aceptación, ¿no? Y lo otro también es eso, o sea, que lo que te estaba diciendo, ponen la fe en una frase, pero no colocan la intención. Yo quiero tener plata. Quiero ser rico, pero yo construyo todo, pero tengo, o sea, ese pero se vuelve un condicionante. Entonces, cuando tú, digamos que lo que resistes persiste, ¿no? Y lo que sueltas fluye. Claro, sí. Pero vuelvo o sea, ¿cuáles son los dolores más fuertes que presentan las personas? No sé, que problemas Uf, de relación de pareja, y problemas con su adicciones, salud, con el las adicciones. dinero. Es que nosotros satanizamos las adicciones y resulta que nosotros somos adictos al azúcar, a las comidas, al alcohol, al sexo. Estaba yo escuchando un podcast precisamente de un tipo, creo que es psiquiatra o psicólogo en Estados Unidos, Gabor Mate me parece que se llama.
El tipo era adicto a los CDs, a coleccionar CDs, médico, ¿no? Entonces cuenta en su podcast que en medio de esa adicción dejó un paciente que estaba operando porque tenía que ir a comprar el CD. Mm. qué Hijo, o nivel. sea, o sea, ¿hasta qué punto llega el proceso? Porque es que, como yo te expliqué del inicio, el punto de cambio está en el punto emocional del cerebro. Entonces ahí, por ejemplo, he tenido pacientes con adicciones y unos temas muy fuertes. He tenido temas de suicidio, por ejemplo, también. Se me han llegado unas tusas también, tusas me llegan. No, nosotros que y nos llegan por el control. O sea, porque queremos con una sesión de coaching o de programación tener herramientas para volver a controlar. Una vez me contrataron, es que yo quiero que usted me entrene para controlar a los hombres, por favor. ¿Y yo qué? Sí, yo quiero que usted me entrene para controlar a los hombres. Y lo Ah, que necesitaba era autocontrol. exacto, todo lo que dije, no. Pero pues que también tiene un fondo detrás. O sea, esa frase esa es la estructura superficial. Tú tienes que llegar a la experiencia, a la estructura profunda de la experiencia de por qué esa persona está diciendo esto. Y Bueno, eso es clave en la programación. y en este caso, ¿qué le pasaba No, a esa pues persona? Claro, si se la puede señora, contar sí, acá. pues yo no voy a, ya sé, no voy a decir el santo y demás, pero la señora, claro, estaba en un proceso de separación, eh, no tenía más experiencia con otros hombres, solo el esposo había sido el único y no sabía qué hacer porque quería estar con otras personas, pero no sabía cómo actuar. Es- entonces no era ese caso, sino era otro estado deseado. Entonces instalamos seguridad, confianza, apertura, digamos, desmitificamos la experiencia que como este señor fue malo, entonces todos los hombres van a ser malos, porque entonces iba a entrar con miedo en otra relación. O sea, hay una cantidad de cosas bien interesantes. ¿Y tenía algún trasfondo con la relación que ella tenía con ella misma, con los papás Yo creo que o de los sí. Mira que yo en ese ancestros? caso, no, yo no tenía experiencia en constelaciones. Ah, ok. Tal vez si me hubieras llegado en este momento, por supuesto que hubiera ordenado su árbol. En ese momento Ujú. desconocía de esa herramienta. Sí, ¿Y habrá alguna posibilidad de que nosotros podamos cambiar sin tener que sufrir? Tiene que ser desde el sufrimiento. pues la misma física y la misma química del estado cambia, pero para que cambie, la estructura celular debe cambiar. O sea, tú no puedes construir un futuro con la misma realidad que estás queriendo tener en el presente. Joe Dispensa, ¿no? Deja de ser tú. Excelente. Entonces, la gente evita el sufrimiento, pues que todo el mundo quiere el éxito, pero no quiere pagar el proceso. Sí, todo el mundo quiere el cambio, pero no sé, tal vez yo no tengo ni idea. Yo creo que en algún momento vamos a descubrir por tanta ciencia que hay, pero a la mariposa le debe doler convertirse de gusano en oruga, de oruga en mariposa. Debe haber un dolor, pero ese dolor es placentero. Es como cuando tú vas al gimnasio y al otro día te duelen los músculos. ¿Sí? Para la persona que sabe que el cambio es espectacular, ¿qué espectáculo que le duelen los músculos porque los músculos están creciendo? ¿Qué tal que elijas el dolor porque crecen los músculos y no porque estén atrofiados? Entonces, ¿qué tipo de dolor quieres elegir? Y así en cada área de la vida, en el amor, en el dinero. Eh, en la medida en que tú vayas creando conciencia, en esa medida el dolor va disminuyendo. Cuando tú pasas lecciones, pasas lecciones, ya tú en el siguiente ya no te duele. O sea, si tuviste una quiebra emocional con una pareja y lograste aprender que primero eres tú, tu autoestima, que tu felicidad depende de ti misma, pues en la siguiente relación, si vuelves a otra vez a romper con esa pareja, pues ya el dolor no va a ser igual. Ya la asimilación de esa experiencia va a ser diferente. Pero si tú te empeñas en vivir la misma, adivina qué va a ser la vida. Se repite Habilite, la lección. habilite, repita. Y cuando la aprenda, ya la aprendió, bueno, viene un nuevo reto, de pronto más suave. Por ejemplo, para reprogramar acerca del dinero. ¿Qué herramientas se Creencias, puede? eh, ¿O cómo identificar que uno tiene creencias que lo están bloqueando el acerca del lenguaje, dinero, por ejemplo? el lenguaje. O sea, para ti qué significa el dinero, cómo lo usarías, de qué forma lo usarías, qué pasaría si tienes dinero, qué pasa porque no tienes.
Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿por qué no tienes dinero? No, es que trabajo muy duro, gano mucho dinero, pero ya no me alcanza. Ya empieza, entonces no me alcanza, no, es que no lo estás administrando bien. Que de pronto nos pasa a nosotros, o no tengo ni idea. Pero lo importante es entender cuáles son las creencias. Y resulta que el dinero se volvió muy metalizado. Y resulta que en mi experiencia, desde mi concepto, pues muy chévere todas las técnicas, muy bacanas. Pero yo prefiero estar en ese momento más tranquilo y tranquilamente conseguir dinero. Entonces, tal vez hace 10 años, 20 años, ya estuviera muy desesperado por conseguir dinero y si no lo consigo, entonces no soy. Entonces ahí es importante, la vida me ha enseñado quiebra 3 veces, me he quebrado 3 veces y volverme a levantar. Claro, he llorado común y corriente, pero cada situación es importante entenderla. Estamos terminando 2025, una fecha especial, ¿no? Porque ¿Por arranca qué? un ciclo de 9 años, Ok. ¿no? Arranca un ciclo de 9 años. ¿Qué quiero hacer? Cerrar todo lo que necesite cerrar, cerrar contratos con mis generaciones, analizar qué puertas he abierto, qué puertas estoy cerrando, qué decisiones he tomado que no me han servido y cómo quiero vivir mi vida. El dinero es el resultado de muchas situaciones que tú tengas. Claro. ¿Y cómo una persona puede identificar que tiene problemas en el amor, por ejemplo? Escuchándolo, escuchándolo. Pero si algunas creencias que usted más escuche en consulta, para Eh, que las personas que están escuchando Mira, se sienten una vez llegó identificadas. una niña que me consiguió por Instagram, ¿no? Eh, entonces, primero le daba pena y luego, bueno, llegó a la sesión. Conversé con ella 1 hora y media. Incluso hice una última, en el último momento hice como una relajación y demás de confianza y seguridad. Ella se fue porque todo el tiempo era, no, es que yo no entiendo por qué me dejó, yo no entiendo, o sea, el por qué, o Ok. sea, ese loop que está en el cerebro del por qué me dejó, por qué me dejó, por qué me dejó, buscando respuestas, ¿no? Entonces, ella me llamó después, José, gracias. Y yo le dije, ¿puedo decirte algo diferente? Sí, claro, digo, ¿no te has visto en un espejo? Sí, ¿cómo te consideras? Pues muy bonita. Y entonces, ¿qué carajos estás haciendo? Porque no te amas más de lo que quieres controlar tu vida o a la otra persona. No, sí, tienes razón. Me colgó. Tal vez le dio pena. Luego a la semana me dijo, lo mejor que me has dicho. ¿Por qué? Porque queremos controlar a la otra persona y queremos venir a trabajar en nosotros pensando que trabajando en nosotros va a poder trabajarse en la otra persona. Y ahí nada que hacer. Interesante. Las herramientas para tener un punto de vista diferente acerca de la vida, porque eso era lo pronto lo que le habían enseñado, lo que había visto reflejado en la relación entre el papá y la mamá, y ella dijo, pues si ellos lo hacen así, o lo que la sociedad le vende, las novelas, lo vio en las novelas, en Los TikTok, los estereotipos. estereotipos, Sí. entonces dirá, pues así es que funciona la vida real, y no siempre la vida real funciona así. Es que de hecho la palabra vida real es millones de vidas reales. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y cómo una persona puede identificar que tiene problemas, o sea, patrones o creencias negativas que le están bloqueando acerca de la salud. El cuerpo grita cuando la boca calla. Entonces ahí, eh, yo qué podría decir, hay que entender a las personas, o sea, hay que entender también, ¿sabes? Que no todos tenemos las mismas herramientas. Entonces, por ejemplo, yo a veces discuto en mi casa porque digo, para comer bien no hay que tener mucho dinero, sino hay que educarse. ¿Qué me hace daño y qué me hace mal? Punto. No es solamente llenar el estómago. Para poder entender que tengo 50 años, yo. Hace 15 años, un poco más, empecé este proceso. Y yo me acuerdo que el primer taller de futuros personales yo lo hice de niveles de edades. Entonces, una de las frases finales de ese taller era, si tú cuidas tus primeros 50 años, tendrás unos 50 años mejores. Pero no hay que llegar a los 50 para darse cuenta que no cuidó los 50. Ah, ¿Sí es? interesante. Entonces, es esa
yo lo voy a poner en hedonismo, ¿no? En ese placer carnal de una buena comida, de una salida, o sea, en ese placer momentáneo de no pensar en más allá o de encontrar otro tipo de dopaminas, porque no hablamos mucho de neurotransmisores, pero encontrar otro tipo de estados que me generen otro tipo de neurotransmisores completamente saludables. Por ejemplo, nosotros la dopamina la tenemos con el celular, con el televisor, con una fiesta, además, pero hay cosas diferentes. Sembrar, salir a correr, o sea, hay cantidad de Abrazar un situaciones. árbol, caminar Abrazarnos, o descalzo. sea, sí, entonces, y eso lo empezamos a ver, por lo menos en mi caso, pues cuando yo empecé coaching, yo gracias a Dios lo empecé temprano, pero de todas maneras también he tenido que corregir muchas cosas en mi vida, que si no hubiera tenido el coaching en la PNL, pues tal vez estuviera peor. Claro, ¿Mm? sí. Y es verdad que la mayoría de las enfermedades viene de situaciones emocionales. Uy, claro. Hay, por ejemplo, hay un libro que me encanta, además que estoy estudiando bastante fuerte en epigenética, ¿no? Este dolor no es mío, se llama el libro. Y tiene que ver muchísimo con las conversaciones secretas, ¿Cómo dijo? con las conversaciones Ah, secretas. conversaciones ¿Qué secretas. te dices tú que no le cuentas a nadie? Interesante. ¿No? Y eso que te dices está impactando en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. ¿Qué te dices? Y ahí es, y entonces empieza el tipo habla que se estaba quedando ciego, médico, y que se fue hasta los más recónditos lugares de la India a buscar sus gurús y sus maestros para que le dieran por qué se estaba quedando ciego. ¿No? El ego es tenaz, el ego es yo lo llamo el gran oponente, EGO, el gran oponente. Entonces, todo el tiempo le estaban diciendo, busca a tu mamá, haz las paces con tus padres. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que yo haga las paces con mis padres si yo lo que estoy es quedándome ciego? ¿Mm? Entonces, no quería ver, o sea, el cuerpo no quiere ver. Muchos niños empiezan a tener problemas de visión porque no quieren ver lo que está pasando en sus hogares. Hace una semana hice un taller y una señora hablaba de que su mamá creó demencia senil de un momento a otro. Pero cuando ella me cuenta, yo le digo, ah, perfecto, ¿y por qué? No, no sé, pero yo creo que algo le pasó. Entonces yo seguí preguntando. El hijo se había muerto, el hermano de ella se había muerto de cáncer. Pues, ¿qué hizo la señora? ¿Qué hizo el cuerpo? Escapar. Para Entonces, no recordar para eso. no estar en el dolor de recordar que su hijo ya estaba muerto. Y así sucesivamente, el cáncer, odios, los pulmones, depresión, ¿no? El estómago, rabia, ira. Ahí Henry Corbera, Bruce Lipton son especiales en eso. Sí, ¿Mm? Corbera es interesante. Yo le regalé un libro a una amiga y le dije, hola Mafer, ¿cómo va con el libro? Como, ya se lo terminó de leer. No lo he Me leí leído. un poquito, pero llegó a un punto donde decía que las enfermedades tienen origen emocional y ya ahí no me gustó. Todavía estaban hasta ahora abriendo la mente y le lea un poquito más para que abra la mente y se dé cuenta no Claro. todas, pero sí la mayoría. Y también viene de esa reprogramación o esa programación que tenemos, y todo inconsciente, ¿no? Muy en el Pues inconsciente. valga la cuña, ¿no? Por eso se hizo el programa de Reprograma tu Noche, porque es que el cerebro trabaja más de noche. Entonces todo el tiempo estábamos lanzando mantras, frases, e insertando recursos para que el cerebro pueda trabajar de noche. No, y la cuña me encanta porque estaba pensando precisamente que detrás de cámaras me había comentado sobre el programa y que también hacía como una meditación. Sí, digamos que el programa tenía 4 bloques, o tiene 4 bloques todavía, se puede ver. Uno es vacunas mentales, programación neurolingüística, ¿no? Vacunas mentales, para poder chocar, o sea, si estamos hablando de código, estamos hablando de virus, necesitamos vacunar ese virus, creencias. Luego venían voces que transforman porque tenemos un invitado que nos ayuda a conversar y a dinamizar digamos que el programa. Luego diseñamos una herramienta para que la gente pase a la acción. Tú me decías, bueno, ¿y qué hacemos? Y la gente en la repetición, sí, claro, tiene que pasar a la acción porque si no hay acción, no hay progreso. Y en el cuarto módulo hacíamos la magia, reprogramación. Entonces hacíamos metáforas ericksonianas y programaciones inducidas y meditaciones guiadas para insertar recursos específicos de acuerdo al tema de cada programa. Y bueno, me gustaría dos cosas. Uno, que nos regalara una meditación. Al final ya vamos finalizando
esta charla. Y dos, también me contaba detrás de cámara que tiene un evento presencial ¿me recuerda el auditorio? En Primavera Park. En Primavera Park. Cuéntenos un poquito sobre ese evento para que si alguno de nuestros seguidores está en No, mire, Cúcuta o sus alrededores. este es un evento bello, Joana. Bello. Gracias por el espacio. Lo íbamos a hacer este 6 de diciembre, pero lo pasamos para el 7 de marzo de 2026, por varias razones. La primera es que tenía ya una agenda de enero, febrero, y además quiero dejar el espacio para que las personas se tomen el tiempo, la tranquilidad de ir pagándolo tranquilamente, de tal forma que cuando lleguen, lleguen sin dolor del dinero, porque es el primer dolor. Es Pero el primer bloqueo sí, mental, ¿no? digamos que sí, vamos a decirlo así, pero para mí es un dolor que se puede pasar. Si tú quieres cambiar, tienes una cita con tu futuro, se llama Una cita con mi Ah, qué futuro al chévere. evento, donde vamos a estructurar sobre todo los bloqueos. Trabajo mucho en los bloqueos porque sé que las metas, todos nos ponemos metas. Y lo curioso es que llega diciembre y todo el mundo quiere tener su meta y su plan del año. ¿Sí? Pero no se dan cuenta que todos los meses del año usted tiene una meta por cumplir, que para muchas personas su año comienza marzo, abril, mayo, junio. He visto gente que dice, este fue el mes de mi vida, de aquí cambió mi vida completamente. Claro. ¿Cuándo fue? Agosto, septiembre, octubre. O sea, es un ejercicio de construcción. Pero además hay dinámicas de alto impacto. O sea, los voy a meter en hielo, los voy a poner a romper tabla, los voy a llevar por un escenario completamente diferente para que logren llegar a sus bloqueos y logren pasar ese pico que les expliqué al principio y lleguen a ese futuro que quieran hacer. Entonces van a salir con un plan, un workbook bien jaladito que estamos diseñando, ya está diseñado, con un kit especial, es todo un día completo de experiencia. He estado en retiros internacionales y nada le envidia este evento porque va a ser con todas las de la ley, con toda la estructura, profesionalismo y detalle que estamos haciendo el 7 de marzo ¿Dónde pueden 2026. conseguir las entradas? A través de nuestra querida Joana pueden conseguir entradas, nos pueden decir con mucho cariño y con gusto le enviamos la información. La persona que nos diga ya yo quiero ir, entonces les enviamos la información. Ah, ok, bien. Ahora entonces ya para finalizar esta interesante conversación, si nos pudiera regalar, ¿le gustaría regalarnos una meditación, Va- voy a, algo para voy a intentar hacer entrar a algo ese camino? que además me gusta siempre hacerlo y es eh, enseñar un poquito cómo usarlo. Entonces voy a dirigirme a esta cámara, si me permiten. Lo que más importa de este ejercicio es que tú tengas la voluntad y la acción. La voluntad es sencilla. Suelta todo lo que tengas. Déjalo a un lado. Y tal vez yo sé que en edición van a poner una música bien suave, bien tranquila, que te lleve por un momento de satisfacción y sobre todo de relajación. Aquí hay unas órdenes muy sencillas. Tu cerebro sabe exactamente cómo relajarse. Y cuando yo te diga que más o menos vamos a hacer un conteo del 5 al 1, cuando yo llegue al 1, tu inconsciente va a estar en un estado mucho más tranquilo. Lo vas a ver, lo vas a sentir y me vas a escuchar. Pero antes de todo eso, qué tan impresionante es que seas capaz de tener la conciencia y la tranquilidad de respirar. Eres capaz, pero ahora quiero que lo hagas mucho más consciente. Entonces yo también me pongo en esa posición tranquila y te pido que simplemente, si quieres cerrar los ojos, ciérralos y solo me escuchas. Si quieres verme, también me puedes ver y solo fija la mirada en un solo punto. Tal vez en mi boca, tal vez en mis ojos o tal vez en cualquier punto que quede en la imagen. Vas a tomar respiración muy, muy profunda. La primera respiración es como la más espectacular. Así que tomas aire, eso es, y lo sueltas tranquilamente. Y sabes que es tan hermoso decirte que cuando estás inhalando, estás haciendo consciente que a tu cuerpo llega el oxígeno, llega la paz, llega la tranquilidad y que cada célula de tu cuerpo está llegando a un punto en donde te está diciendo, ay, gracias. Respiras profundamente, inhalas, eso es, y cuando exhalas, es tan espectacular la naturaleza que tu cuerpo es tan perfecto que estás exhalando lo que no te sirve. Y así que yo quiero que empieces a hacer una lista de que exhales
ese estrés que posiblemente tengas, ese dolor, ese bloqueo. No importa qué suceda, solo concéntrate en inhalar, inhalar tranquilidad y exhalar cualquier situación que te esté atormentando. Muy bien. Entonces arranco con el 5. Y en 5 es como si tú estuvieras preparándote para un viaje espectacular. Un viaje que te pueda llevar por un césped, por una playa, por el espacio en donde tú quieras construirlo. Empieza a construir en tu mente ese escenario espectacular, ese camino que te va a llevar tal vez a un bosque. Respiras profundamente y recuerda algo muy importante. Cuando lleguen pensamientos a tu mente, solo concéntrate en mi voz, en tu respiración y en que ese pensamiento simplemente lo dejas ir y te concentras en mi voz. Eso es, muy bien. 4. En 4 te vas a dar cuenta que tu cerebro ya está mucho más tranquilo, que tu respiración está mucho más relajada, que tu frecuencia cardíaca está mucho más tranquila, que incluso tus hombros están mucho más relajados. En tres estás con tus brazos sueltos. Ya empiezas a sentir cómo estás sentado, o de pronto estás acostado o acostada. Tomas una respiración impresionante mientras que vas buscando en tu mente ese escenario para mí encantador del bosque, porque quiero que llegues a un árbol. Y 2, en ese 2 llegas a un árbol, tal vez el árbol más hermoso, más frondoso, más fresco, más tranquilo que hayas tenido en tu vida, que lo hayas vivido en tu niñez, que lo sigas viviendo y que si no lo has vivido lo construyas de la forma más tranquila. Eso es. Y en 1, tu inconsciente está mucho más relajado. Abrazas el árbol. Y mientras que abrazas el árbol, respiras profundamente, te das cuenta que de pronto estás descalzo o descalza y que empiezas a sentir una energía increíblemente tranquila que te llena tu cuerpo, que te llena tu mente y empiezas a entender algo muy poderoso, y es que tu mente está construyendo en este momento una sensación de gratitud como no te imaginas. Así que respiras profundamente y empiezas allá a decir gracias. Tal vez llega a ese árbol tu familia, esa familia que tanto amas, y empiezas a darle gracias a cada uno de ellos. Tal vez llegan tus padres, tal vez están vivos o no están, pero llegan y empiezas a decirle gracias, Padre, por la vida. Tomo tu fuerza. Gracias, mamá, por la vida. Tomo tu abundancia. Te pido perdón si en algún momento te he faltado el respeto. Hoy solo quiero honrarte y darte las gracias. Y te das cuenta que tienes a tu alrededor toda la gente que te ama y que tú amas. Y empiezas a darles gracias y a decirles, este es el momento de empezar a ordenar mucho más mi vida. Y mientras que ordeno mi vida, les pido permiso para hacerla de manera diferente. Hoy elijo vivir mi vida de manera diferente. Así que rompo cualquier contrato generacional, lealtad que haya tenido hasta el momento. Y tal vez simple y llanamente empiezas a despedirte de ellos. Tu padre te dice, hijo, te doy la fuerza. Tu madre te dice, hijo, te doy la abundancia y te doy también mi fuerza. Te libero y me libero de cualquier situación que haya tenido contigo. El mejor regalo que nos puedes dar, te dicen tus padres, es vivir tu vida en abundancia, amarla y amar las riquezas que vienen de otra forma diferente. Pero más allá de cualquier situación, recuerda que tú estás grande, recuerda que tú ya eliges y eres responsable de tu vida. Así que voy a hacer un conteo del 1 al 5 nuevamente y tal vez cambie la música en este momento por una música más movida, más tranquila, porque te empiezas a despedir de ellos y les dices, papá, mamá, hoy fue muy corto, pero no se preocupen, porque ya sé el camino para venir a conversar con ustedes. Gracias por tanto, gracias por la vida, gracias por todo lo que me han dado. Y si tienes hijos, vete con tus hijos, tráelos.
abrázalos, abraza a tu esposa, a tu esposo. Si tienes novio, novia o quien quieras tener, abrázalos y vete en tu futuro, mucho más felices. En uno, empiezas a levantarte mucho más en tu mente, empiezas a venirte. En dos, empiezas a sentir cómo tu futuro ya es completamente diferente y empiezas a visualizar cualquier cantidad de imágenes bellísimas que traes a tu mente. Un futuro hermoso, prometedor, tranquilo, de pronto con las riquezas que tú quieres tener. Pero más allá de las riquezas, quiero que tengas la capacidad de saber que tú las puedes construir. Tres, te das cuenta que todos los recursos que estás necesitando los empiezas a ver. Tal vez disciplina, tal vez carácter, tal vez templanza, tal vez felicidad, tal vez tranquilidad, tal vez perdón. Y empiezas a hacer las paces con ese pasado porque ya no existe. Y empiezas a hacer las paces con ese futuro y con los recursos que necesitas para entrar a ese futuro. 4. En 4 ya empiezas a mover tu cuerpo, tu cabeza, eso es, empiezas a sentir y sonríes sin abrir los ojos porque cuando sonríes el cerebro sabe exactamente que está todo hecho. Y lo más importante, esta noche y todas las noches de tu vida, cuando tu cabeza toque la almohada, tu inconsciente va a saber los recursos que necesitas para ser exitoso y cambiar tu mañana siempre de una manera diferente. 5, vienes acá, sonríes perfectamente y vive tu vida, disfruta tu camino de una manera diferente. Espectacular, genial. Muchas gracias, José Luis. Definitivamente, gratitud total y espero pues que sean muchas más las oportunidades que nos acompañe en este espacio que tenemos en afirmaciones y para esta hermosa comunidad. Giovanna, muchísimas gracias por la invitación. La pasamos rico, ¿no? Sí, súper chévere. Chévere, se nos fue el tiempo volando. Yo creo que ustedes también se van a disfrutar este podcast y se lo disfrutaron hasta el final. Muchísimas gracias a ti también. Que sean unas súper afirmaciones este gran podcast y que sea de éxito y bendición para ti y para todas las personas que vengan acá. Amén. Chao, Bueno, chao. chao, gracias. Querida comunidad de afirmaciones, si te ha gustado esta charla y crees que te ayudó o puede ayudar a alguien más, escríbelo en los comentarios, síguenos y suscríbete.